Ya, a ver, díganme otra duda. ¿Solo tienen duda en la inteligencia? ¿No tienen duda en la primera parte? Dicen, yo ¿No? necesito entender más sobre los tests, porque la verdad es que no entendí mucho de los tests. ¿En cuál en específico? El test que decía de los que tenían como 7 diferencias, pero era, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero era súper como completo para poder, pero era para niños como que de más edad. No, la verdad es que no me acuerdo el nombre. Ese es el WIS. Ya. A ver, pero del WIS lo que tienen que dominar era lo que estaba hablando al inicio. Del WIS lo que hay que dominar es por qué, cómo se maneja. Se maneja respondiendo a la teoría de Thornton, que dice la teoría que hay que manejarlo todo interrelacionadamente, que no se puede sacar una conclusión por un aspecto aislado, sino todo por una media de ese comportamiento de esos indicadores. Ahora, la ventaja que tiene ese test es que te permite a ti llegar a conclusiones desde el punto de vista clínico de si es o no es una patología X, por ejemplo. Digamos que en la parte oral, generalmente los chicos que tienen Asperger, ¿saben qué cosa es el Asperger? El síndrome de Asperger. No, dicen, ¿nos puede decir por favor? A ver, el síndrome de Asperger es el nivel más bajo que hay en el espectro autista. En algún momento en el DSM-4 se consideró fuera del espectro autista. Ahora se considera en el DSM-5, se considera dentro del espectro autista. Lo cierto es que la diferencia entre el síndrome de Asperger y el autismo es que el síndrome de Asperger tiene mayor nivel de sociabilidad con el entorno. Y eso te lo da esta prueba porque el niño con Asperger tiene mejor rendimiento en las pruebas orales, lo cual no sucede en el autismo. El autismo va a tener mejor rendimiento en las pruebas donde haya que concentrar la atención, donde haya que hacer análisis más centrados. ¿Ya? ¿Cuál es el punto en común y por qué se dice que el Asperger pertenece al síndrome, perdón, al espectro autista? Porque ambos viven en su mundo y no le dan una real importancia al nivel de relaciones sociales. El autismo muchas veces no es que no te escuche, no es que sea retrasado mental, sino sencillamente si tú no le caes en gracia, te multiplica por 0 y es muy difícil que tú puedas interactuar con él. Entonces, ahora, si lo logras convencer, si lo logras cautivar, le logras dar en lo que le gusta, él sí te puede seguir y sí puede rendir contigo. Ahora, en el caso de el Asperger, la diferencia es que se relaciona un poco más. Ahora, es muy, muy, muy inteligente en lo que le gusta. Y en lo que no le gusta, es como que lo pasa a un segundo plano y no es tan brillante. Es decir, el Asperger pueden ser personas muy brillantes en razonamientos matemáticos, en estadísticas, en características específicas de determinadas cosas, pero sin embargo, si usted lo pone a hacer un programa de radio, se muere de hambre porque no logra comunicarse con facilidad. No, para ellos no es importante comunicarse, a pesar de que el Asperger se comunica mucho más que el autismo. Esa es la gran diferencia. Entonces, esto es lo que tú tienes que dominar, Vanessa. Eso es lo que tiene. Uy, se fue Vanessa, se le fue la conexión. Eso es lo que tiene que dominar del test. No tanto la manera de aplicarse, porque en ese test no va a salir la manera de aplicarse. Ustedes tienen que dominar cómo se aplica el Rabin, cómo se aplica el Goodenough. Eso sí tienen que dominar cómo se aplica. Al menos los pasos elementales. Vanessa, no sé si aclaré tu duda, ya que veo que te volviste a... Parece que te cayó la internet.
No sé si te aclaré la duda. No me escucha. Bueno, ¿alguna otra duda? Me parece que... Dice, Dígame. al momento de aplicar el Kurenov, ¿hay algún determinante, por decir, ambiental o algo por el En estilo todos, que es igual que en con los todos, otros? sí. En todos los test, ustedes tienen que buscar un lugar donde el niño esté solo con ustedes. En todos, desde la entrevista hasta el último test. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que le pasaba, en este caso a Castañeda, que tiene el hermanito, el sobrino, no sé quién es el que tiene ahí, que cada rato se le para al lado y la desconcentra. Le puede pasar eso. Lo mismo le pasa al niño si estuviera en el otro plano. Es decir, si usted está con el niño aplicando la evaluación y en eso llega la mamá o llega el papá o llega la tía o llega la abuela o abuelo, siempre va a provocar una distracción. Entonces, siempre tienes que tratar de buscar un lugar donde tú puedas estar solo con ese niño y que haya el menor cúmulo de acciones que puedan distraer su atención. No es entrar en un lugar encerrado, que no haya de nada, pero un simple cuadro puede desviar la atención. No debe ser su cuarto, porque su cuarto él tiene muchas cosas que puedan distraerle. Deben buscar una sala, una habitación de la casa del niño, digamos que el comedor sería lo ideal, o un cuarto de estudio sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero si no existe eso, un lugar donde él pueda trabajar cómodo y sin mucha distracción. Eso tan simple como eso. ¿Está claro cuál es la diferencia entre los test proyectivos y los test estructurados? ¿Eso está claro? No, Lisa, ¿puede explicar, por favor, de los dos? Ya. Los test estructurados son los test que, por ejemplo, tienen preguntas y respuestas previamente definidas. Ustedes no van a manejar mucho estos tests porque con los niños se suele utilizar mucho los tests proyectivos. ¿Por qué razón? Porque su razonamiento, su nivel de desarrollo intelectual no les permite tener una capacidad de análisis que pueda llegar a responder una pregunta predeterminada. ¿Ya? Esa es la explicación, así de simple. Ahora, los test estructurados comienzan a aparecer un poco más ya cuando el niño entra a la edad escolar, cuando ya sabe leer y escribir y puede llegar a analizar los textos. ¿Cuándo es un test estructurado? Por ejemplo, cuando yo le digo, tú vas a la escuela, cuando vas a la escuela, ¿qué te parece? ¿Bonita, fea o irresistible? Puede ser que el bonito y fea sea la categoría para él, pero si pone irresistible, eso tiene ya otra connotación, ya eso tiene una emoción, ya eso tiene una implicación emocional. ¿Ya? Entonces el niño tiene que saber cuál es el concepto de irresistible para poder responder y que eso sea confiable. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa con el niño? Que es más fácil que me haga un dibujo y yo a partir del dibujo interpreto. Esas son las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas son las que la persona no sabe específicamente qué es lo que está pasando con la actividad que se está haciendo. Es decir, todo se sustenta en la interpretación que puede hacer la persona que está aplicando el test y en sus conocimientos para llevarlo a la vida real. Para ustedes puede ser muy simple cuando veamos, por ejemplo, les puede haber llamado mucho la atención por qué con el good enough yo puedo analizar el coeficiente intelectual. Lo primero que les traté de explicar es que lo que yo voy a ver en el dibujo no es necesariamente
su capacidad de razonamiento, sino la capacidad en que él representa el mundo que lo rodea. Digamos que estamos hablando de un niño de 4 años. Un niño de 4 años se supone que deba tener, y ustedes lo dieron ya en psicología evolutiva, ya debe tener el esquema corporal formado, ¿no es cierto? A los 4 años y medio ya debe tenerlo, ¿cierto o falso? ¿Qué cosa es el esquema corporal? El esquema corporal es que la persona ya sepa en su mente, ya sepa que un cuerpo humano tiene una cabeza, tronco, extremidades, ¿cierto o falso? Eso es lo primero que estoy evaluando con el Goodenough. Entonces, si ya no tiene un esquema corporal formado, ya hay dificultades en el desarrollo evolutivo. Si yo le digo al niño de 4 años y medio, 5 años, dibújame una figura humana y me dibuja una figura con 2 bolas, con 2 círculos y unos brazos con palitos, eso es correcto para un niño de 2 años, de 3 años, pero no es correcto para el de 5, porque ya el de 5 tiene que saber que entre el tronco y la cabeza hay un cuello, ¿ya? Que ya la mano no es un hilo delgado, sino que es algo que tiene forma, que en la punta tiene algo que se llama mano y que tiene 5 dedos, ¿ya? Eso es lo que me mide el Goodenough, es decir, el esquema, la manera en que él proyecta en su mente, proyecta la vida real, ¿ya? Por ahí, como mismo decía anteriormente, también evalúo la noción espacial, porque él tiene que achicar las proporciones del cuerpo humano, que normalmente se sabe que el tronco es más grande que la cabeza y al mismo tiempo más pequeño que las piernas, pero que las piernas son más grandes que los brazos. Ese análisis, por simple que parezca, lleva a un uso del coeficiente intelectual. Entonces, puede darse el caso de que el niño ponga una figura deforme, digamos que le falta un brazo. Eso no quiere decir que sea retraso mental. Quiere decir, lo primero que hay que indagar es en la familia. Hay una figura paterna, una figura del sexo masculino, porque yo le mandé a dibujar un hombre. Si hay una figura del sexo masculino que tenga una relación afectiva con ese niño, y a lo mejor es a esa persona a la que está dibujando. Entonces ya no habría retraso mental, sencillamente está dibujando la persona que afectivamente tiene mayor relevancia para él, ¿ya? Por eso aquí no se puede evaluar todo así lineal, hay que analizarlo todo en cada caso específico. Esas son las proyectivas, es decir, después ahora en esta unidad vamos a empezar a ver el HTP. HTP, ¿qué cosa es? Home, Tree and Person. Casa, árbol y persona. Solo que está en las iniciales de inglés. Y ya ustedes dieron Golden, es decir, que esa prueba hay que darla en inglés. Entonces vayan estudiando, porque realmente esa prueba es en inglés. ¿Qué va a pasar aquí? En ese HTP lo primero es Castañeda se está pasando la mano por la frente como que diciendo, qué alivio, pues si es en inglés estoy reprobado. ¿Qué es lo primero que van a hacer en el HTP? Lo primero que van a hacer es pedirle al niño que dibuje una casa. Después de la casa van a pasar al árbol. Y hasta ahí les pregunto, ¿qué relación tiene que ver esto? Tiene que tener esto con la personalidad, si esa es una prueba de personalidad. ¿Ya? Lo que pasa es justamente es que los rasgos que usted expresa en la casa, en el dibujo de una casa, necesariamente siempre van a estar implicados por su desarrollo afectivo. Por eso en Psicología Evolutiva 3, por eso decía que le iba a recordar lo que habíamos dado en Psicología Evolutiva 3. Ustedes debieron haber dado que para el desarrollo de la personalidad, realmente hay que ver primero el desarrollo psicosocial. Y el desarrollo psicosocial, sobre todo los niños, tiene 3 ambientes: escuela, familia y entorno. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver en la casa? La familia. ¿Ya? En el árbol voy a buscar la formación, la estructura de esa personalidad, y en la última parte, que son las figuras humanas, voy a buscar las proyecciones.
que tiene respecto a la propia figura humana y a su propia figura. Pero eso no les profundizo ahora, eso lo dejamos para después, porque eso no es contenido de mañana. A mí me preocupa lo de mañana. La diferencia está en que los test proyectivos son test que no tienen una estructura fija. No son ya lo dice el nombre, son proyectivos, no son estructurados. No tienen una interpretación siempre igual, sino la interpretación se ajusta a cada caso. En el caso de la estructurada, todo está predeterminado antes de aplicar el test. Es decir, las respuestas están predeterminadas. Si responde sí en la 4, la 5 y la 6, eso quiere decir tal cosa. Ya, el test que ustedes hacen, lo que hicieron esta semana y lo que van a hacer mañana es un test estructurado, no es más. Ese es un test estructurado. ¿Ya? Eso es importante, eso es pregunta de examen. Me llama mucho la atención que casi ninguna respondió bien a qué tipo o a qué área de la psicología pertenecía este tipo de trabajo. Eso casi ninguna lo respondió bien. ¿A qué área de la psicología? Eso lo di el primer día. Este tipo de trabajo pertenece al tipo de psicología que se denomina psicología diferencial. ¿Por qué psicología diferencial? Porque parte de enfocarse a investigar qué es lo que hace diferente a una persona de otra, a partir de los rasgos aislados que puedo ir explorando. ¿Ya? Por eso es que es la psicología diferencial. Aquí todas las personas son diferentes. ¿Pero por qué son diferentes? Porque la combinación es diferente, pero los rasgos pueden ser que sean iguales. ¿Ya? Ahora, cuando se combinan, se expresan diferente. ¿Ya? Otra duda. No hay más dudas. Le aplico el examen y mañana aprueba todo el mundo. Dicen, disculpe, yo tengo una duda. El test de Kurenov. ¿Tú eres la única que tienes duda, Belén? No sé. Ver, ven. Dime, no te preocupes. Bueno, no es tanto relacionado con eso, pero no sé si el test bajo la lluvia o el del test del cerdito que se dibuja tiene algo que ver con el de Kurenov o son más con el HTP. Con el HTP. El test bajo la lluvia es un test de personalidad. El del cerdito ese no lo conozco, pero el test bajo la lluvia es un test de personalidad. Es lo mismo. Lo que pasa es que el test bajo la lluvia busca más áreas de conflicto, pero obviamente tiene que investigar la personalidad. El del cerdito sí no sé cuál es. Bueno, ese me hicieron a mí, un amigo que es psicólogo me hizo dibujar en una hoja un cerdito así y que veía según las líneas que le dibujaba en la colita y que cómo dibujé el cerdito, si de frente o si de lado. Sí, eso sí puede ser. Es más o menos lo mismo. A ver, los patrones de interpretación son muy parecidos de un test a otro. Por ejemplo, yo les voy a enseñar 2 tipos de test que pueden interpretarse por un mismo manual. Les voy a enseñar, por ejemplo, el test del HTP, les voy a enseñar el test de Macover, que se los voy a aplicar en un día aquí. Y ese test se utiliza para interpretarse, se utiliza con el mismo manual, porque tienen los mismos principios. Sin embargo, son creados por personas diferentes y tienen solamente algunos puntos en común, pero realmente son 2 test diferentes completamente. Ya, a ver, otro detalle referente al test, al examen. Las entrevistas, ¿en función de qué deben diseñarlas? ¿En función de ustedes o en función de la persona que van a entrevistar?
debemos realizarlas en función de la persona a la que vamos a entrevistar. Error. El problema que tiene la persona. Error. ¿Quién ayuda a Belén? En función de el test. ¿O vamos a diseñar nosotros el test? En función del que vamos a entrevistar, Les di dos opciones. Bueno, le voy a dar una tercera. La entrevista usted tiene que diseñarla en función de la persona que va a entrevistar, en función de usted o en función de la interrelación que deben tener los dos. Eso tienen que tenerlo claro porque ustedes deben aplicar una entrevista. No se les olvide, esa es otra evaluación más que está pendiente. Tienen que tomarlo todo en cuenta. ¿Por qué? Porque usted va a diseñar la entrevista cuando, por ejemplo, yo le he hecho a ustedes una clase donde haya canciones. Nunca. Nunca, porque no está con mi personalidad. Con la de ustedes sí, pero con la mía no. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He tratado de ajustar la clase de acuerdo a mis características para con ustedes. ¿Qué es lo que hice? La tercera opción. Yo traté de llegar a un equilibrio entre las características mías con las de ustedes para llegar a un nivel de comunicación. Lo mismo pasa en la entrevista. En la entrevista, si usted hace la entrevista en función suyo, el niño se aburre, el niño coge miedo, el niño no le responde. Si usted lo hace en función del niño, no le toma hasta cierto punto respeto o admiración que necesita usted. Usted no define la parte que tiene que quedar clara. Usted tiene que buscar un equilibrio en la comunicación donde usted esté prácticamente al mismo nivel que él, pero sin que él deje de ver. Él tiene que permanecer claro de que usted es el entrevistador y él es el entrevistado. Si usted pierde ese rol, usted perdió el hilo de la entrevista. Entonces, la respuesta era la tercera. Usted tiene que ver el equilibrio entre sus características y la del entrevistado. ¿Ya? ¿Estamos? Lice. Dígame. Sí, Gary. Los test estandarizados son los mismos que los estructurados. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Solo es problema de término, pero es lo mismo. Ojo, que la entrevista puede ser estructurada también y no es estandarizada. Pero en el caso de los test es lo mismo. Pero en la entrevista no. La entrevista cuando es estructurada es porque tiene preguntas ya predefinidas. Ya cuando es semiestructurada es cuando tú defines los temas sobre los cuales vas a hablar, pero no tienes definida la pregunta específicamente que vas a hacer. Y cuando es una entrevista no estructurada, es cuando tú vas a la expectativa de qué es lo que te puede plantear la persona. ¿Ya? Por eso las tres entrevistas se pueden hacer. Lo que pasa es que en el mundo de la psicología generalmente se utilizan las dos últimas. Es decir, la semiestructurada, donde tú defines de qué tú vas a hablar o sobre qué lo que vas a hablar o sobre qué panorámica tú quieres que se hable, pero no defines a través de qué tema. Por eso es que usted, si alguna ha ido a una entrevista psicológica, no hablan de otra cosa que no sea de la vida real de cada quien. Pero en función de lo que usted dice y cómo lo dice, el psicólogo debe interpretar lo que él quiere buscar. En cambio, por ejemplo, cuando es la primera entrevista, la primera consulta, el psicólogo tiene que usar una entrevista no estructurada porque él lo que necesita es recibir información para poder comprender y conocer a esa persona. En psicología generalmente no se utiliza la entrevista estructurada, por eso era uno de los errores que tenían que plasmar cuando vieron los videos. Casi todos los entrevistadores
tenían una una entrevista estructurada y se basaban única y exclusivamente ahí. Pero generalmente cuando usted está haciendo una entrevista en psicología, y eso ya le queda de experiencia para cuando hagan la suya, ustedes tienen que, por ejemplo, hacer muchas preguntas abiertas para que la persona exprese. Y después tiene que utilizar preguntas cerradas para buscar concretar la información que anda buscando. ¿Ya? Por eso es que siempre esa es la técnica. Preguntas abiertas para que la persona hable y a partir de ahí preguntas cerradas para concretar la información. Por eso se dice que es semi-estructurado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hacen una pregunta cerrada sería sí, no, o Sí. las preguntas cerradas normales. Sí. Sí, no, pero puede ser siempre, a veces, nunca. Es decir, te estoy dando 3 opciones. Eso es cerrado. Y las abiertas, siempre Las se abiertas, pregunta de la ¿por qué vida. te gustaría ir de vacaciones a la playa? Las razones pueden ser múltiples. Porque estás cansada, porque estás estresada, porque te cansaste de estar aquí encerrado 2 meses en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, razones pueden haber múltiples, por eso es abierta. Es decir, las razones tuyas no tienen por qué ser la de otro. Por eso es una pregunta abierta. La pregunta cerrada es cuando yo te digo, ¿por qué te gustaría ir a la playa? ¿Por el agua, por el mar? Digo, ¿por el agua de mar, por la brisa o por el sol? Ya, te estoy dando 3 opciones. ¿Ya? No quiero otra más. ¿Ya? O sea, la evaluación que nos toman los profesores es cerrada, ¿cierto? Dicen. La inmensa mayoría las toma cerradas. Por eso yo le decía, el test que a usted se le aplica, el examen de logro, el test de mañana, el que ustedes hicieron el otro día, eso es una evaluación cerrada, porque solo tienen 3 opciones. Muy pocos profesores ponen preguntas para escribir. Por eso las preguntas, cuando yo le hago la pregunta escrita en el aula, muchas veces a ustedes les provoca contradicción, porque yo a veces le decía, según su criterio. Eso es una pregunta abierta. Claro. Yo estoy diciendo tu criterio y no tiene por qué coincidir con el del otro y a lo mejor las dos tienen razón. Esa es una pregunta abierta. ¿Ya? ¿Otra duda? Bueno, no hay dudas. ¿Qué tienen que estudiar para mañana? Exactamente todo lo que han dado y de todo lo que hemos hablado aquí hoy. Primera y segunda unidad sería, dicen la verdad. La primera y la segunda, las 2 unidades. No son preguntas de análisis, son preguntas muy parecidas a las mismas que les puse. Yo entiendo que esta modalidad de enseñanza, pues un poco que tiene factores en contra, que es la comprensión que puedan haber tenido quizás hoy o pueden tener en el aula, pues no es la misma que leyendo tantas cosas y viendo tantos videos. Por eso las preguntas no van a ser tan complejas, van a ser un poco más similares a la que ya vieron. Ese era uno de los objetivos del test inicialmente, para que vieran cómo se pregunta esta asignatura. Entonces, es un poco más o menos lo mismo que ya vieron, solo que van a ser menos preguntas, por eso tienen menos opciones de fallar. ¿Ya? Les voy a poner menos preguntas, creo que son como 7 o 8 preguntas nada más lo que tienen. Por lo tanto, tienen menos opciones de fallo. Eso les lleva a tener que estudiar un poquito más. ¿Ya? Hasta ahora van saliendo bastante bien. Esta prueba es una nota que va directo al sistema académico. Es decir, esta no se compendia con otras. Esta es esta y la del bimestral son esas y no es otra. ¿Ya? Entonces, por eso necesito que estudien. Por eso yo les convoqué para que hoy a que aclaráramos dudas, para que salgan bien. No es el ánimo de echarle miedo. Ahora, las otras 3 notas salen de todo lo que estamos haciendo durante las diferentes actividades que se hacen en la plataforma. ¿Ya?
Eso es hasta el primer bimestre. Ya cuando pasemos al segundo bimestre, entonces lo que básicamente le va a dar nota va a ser el trabajo con el niño. Es lo que básicamente le va a dar. Ahorita no les puedo evaluar, como les dije en un inicio, que la primera parte del examen bimestral iba a ser la primera parte de la aplicación de la evaluación del niño, porque no puedo mandarles a buscar niños ahorita, aunque bueno, quizás ya cuando el semáforo caiga en amarillo, pues tienen más cobertura de moverse. Ahí sí quizás puedo empezar a mandarles ya alguna que otra prueba, pero sobre todo la entrevista. Podrían irlo haciendo ya a partir de la otra semana, pero eso nos vamos a ir poniendo primero de acuerdo cómo lo vamos a hacer. Eso lo vamos a ver el día 26. ¿Ya? Ahorita lo que necesito es que se centren en lo que hemos dado, enfóquese en las clases que le he dado. En las clases que yo le he dado está la respuesta de todo el examen. Ya más claro en el agua. Todo lo demás es para profundizar en el tema. Pero en las clases que les puse yo grabado, ahí está la respuesta de todo. Lo que le he preguntado y lo que le voy a preguntar. ¿De acuerdo? Entonces, nada, solo escúchenlo, léanlo y si tienen alguna duda, pues ya no les va a quedar mucho tiempo para mañana, pero espero que salga mejor que en esta otra prueba. No sé si tienen alguna otra duda, algo que quieran aclarar que no se ha hablado. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, que sea lo que Dios quiere y esperemos que mañana salga mucho mejor. No se traumaticen con el tiempo, les bajé el número de preguntas y les dejé el mismo tiempo. Si tienen 20, 25 minutos, pero son solo, creo que 8 preguntas, si la memoria no me falla. Es lo que tiene, 7 u 8 preguntas. Eso tiene sus pros y sus contras, tienen más tiempo, pero también pueden fallar menos. Pero si estudian, si leen, si revisan lo que les estoy diciendo, no van a tener problema. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí al... Dicen, buenas tardes, yo tengo una preguntita. Ya, dígame, Jacome. Ya, pero no vamos ahorita del tema, sino de las notas. A ver, ¿qué cosa? Es que en la nota 3, cuando nos puso las notas en sí en la plataforma, mi grupo tenía una en la evaluación por grupo. Entonces no sabíamos de... Ahorita, déjame abrirlo para ver qué cosa es, porque no sé de qué es esa evaluación. Te digo en un minuto. Ya le dicen gracias. Era del caso práctico, la tercera nota. Del caso práctico de las entrevistas. ¿Ustedes lo hicieron? De hecho, tienen uno todavía. ¿El caso práctico? Sí. Yo les puse unos videos y esa nota está de conjunto con el otro ensayo, con el ensayo de la entrevista. ¿Ya? Esas dos notas hacen una sola nota. Y ustedes me hicieron el ensayo, pero no me hicieron el análisis del caso. Ese es el uno que tiene. Sí le mandamos, Lice. ¿A dónde lo mandaron? ¿No era del caso que teníamos que nosotros analizar el video? ¿Sí? Sí le mandamos. De mi grupo y del grupo que me tocaba también analizar. ¿Lo subieron? Si lo subieron, a lo mejor lo subieron fuera de la fecha que yo subí las notas y yo voy a revisar de todas formas después. Eso yo voy a volver a revisar. Porque igual sí le tomé captura para decir que está ahí subido, porque sí está en el tiempo que usted nos mandó. Está en la plataforma, entonces yo les reviso, no hay problema. Yo les reviso si dicen no, gracias. Si después, después que pasemos esta semana con la evaluación de ahorita, yo les vuelvo a subir las notas. Ahora, quiero terminar de calificar lo que le he mandado ahora en la unidad 2 para que ya tengan idea de más o menos las notas, ¿ya? Que van a tener para
para el primer corte. Dice, Porque va a haber, perdón un momentico, va a haber algunos temas y algunas evaluaciones que las vamos a ver en el siguiente bimestre. Digamos, por ejemplo, las últimas evaluaciones que ustedes van a hacer para junio, aun cuando la demos ahora en el primer bimestre, son del segundo bimestre. Solo que por este rediseño que estamos teniendo virtual y que después vamos a pasar con la parte práctica a la parte presencial, tengo que manejarlo así de esa manera. Pero yo les voy a indicar siempre hasta dónde es el primer bimestre, hasta dónde es el segundo y a partir de dónde es el segundo bimestre. ¿Ya? Todavía estamos con el primero. ¿Sí, Vanessa? nada, dicen, yo creo que tengo un 0, por lo que el examen que usted dice que hemos tenido que dar, que recién ahorita vi la plataforma, yo no di ese examen, pero sí no sabía de lo que estaba hablando. El examen este del que yo estoy hablando, no, eso no es una nota Sí. todavía. Ese no es una nota. Ese yo solamente lo hice para que un poco ver las dudas que surgían. El que vale realmente es el de mañana. Esa es la nota realmente. ¿Ya? Bueno, si no hay dudas, espero que estudien. Perdón. Y usted Rivera. me dijo que, y usted decía que así como... No le entiendo, se entrecruza, se entrecorta la voz. Rivera, si gusta, después me puede escribir por interno. Háganselo saber si ella no me está escuchando, por favor. Me escribe al WhatsApp y yo les respondo, porque no sé, no le entiendo. Yo sé que está hablando ahí, pero no le entiendo, no se entiende nada. Listen, buenas tardes, soy Evelyn Pozo. Nuestro grupo también tenía un 0. Puede ser lo mismo que me estaba diciendo Jacome. Tengo que volver a revisar. Puede ser que haya dejado algún grupo por revisar. Ahora, si me mandaron un solo trabajo, ahí hubo varios uno. Uno era porque no habían presentado, pero hubo otros que me mandaron hablando de lo mismo que decía el otro caso. Y yo lo que pretendía era que ustedes evaluaran lo que hicieron los del otro grupo, no el caso. Por ejemplo, digamos... no, sí, nosotros... Te explico. Por ejemplo, tú estabas evaluando el caso 1 y Jacome el 2, pero después te tocaba evaluar lo que hizo Jacome respecto al caso 2, no al caso 2. No sé si entienden el trabalengua. Es decir, tú tenías que evaluar a Jacome, no lo que hizo la persona del caso 2. Eso puede ser que también haya influido en alguna que otra nota. ¿Ya? No siempre es que no. Lo que pasa es que nosotras sí le enviamos, a nosotros nos había tocado evaluar al grupo 1 y nosotras teníamos que hacer el análisis del video del caso 4. Entonces nosotros enviamos todo solo que... Bueno, no se preocupe, yo voy a volver a revisar. Puede ser que se me haya pasado. No se preocupe, yo voy a tratar de revisar de nuevo. Yo hacia finales de este mes, no les prometo para la semana que viene, pero sí a finales de este mes, que es la final de la semana que viene, les prometo volver a publicarle las notas. Ya hasta ese entonces. ¿De acuerdo? Bueno, les dejo. Estudien. Les deseo la mayor suerte del mundo. Ahorita tengo que irme a otra clase ahorita. Espero que mañana salgan mucho mejor que como salieron en el anterior cuestionario y que los que salieron bien se mantengan. Porque lo que hace falta es que no bajen las que sacaron 10 o las que sacaron 8 o 9. ¿Ya? Listo.
Cuídense mucho. Cualquier duda, sin problema ninguno, me pueden llamar o preguntar por el chat. No es problema para mí, yo les respondo. ¿De acuerdo? Pasen bien. Nos vemos la próxima semana. Y durante esta semana, hasta el 26, revisen la plataforma porque les voy a poner nuevas informaciones. ¿De acuerdo? Nos vemos. Que estén bien. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Lizzie.